Es un gozo verlos jueves tras jueves, domingo tras domingo, con ganas de aprender de la palabra de Dios, el manual que Dios nos ha dejado para nuestra instrucción. Amén. ¿Qué estamos estudiando? Segunda de Corintios 11. Quedamos la semana pasada ¿en qué versículo? A ver si se recuerdan. Versículo, en esos versículos. En el 9, quedamos en el 9. Pues hoy seguimos meditando en ella, en 2 de Corintios 11, a partir del versículo 10, pero vamos hoy también a leer un poco a partir del versículo 8, para leer un poquito el contexto, por si acaso se nos olvidó un poco. 2 de Corintios, capítulo 11, hoy vamos a estar meditando en el versículo 10 y 11, pero vamos a leerlo a partir del versículo 8. Amén. ¿Lo tienen? ¿Están preparados? Perfecto. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 11, versículo a partir del 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé. Y me guardaré de seros gravosos. Y en esto vamos a meditar hoy, en el versículo 10, 11. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Amén. Hasta aquí. Vamos hoy a meditar en estos dos versículos. En el versículo 10, si Dios lo permite y nos da tiempo, versículo 10 y 11, dice: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Esta expresión de Pablo, para opinión de muchos estudiosos, suena como a un juramento, a una declaración firme, una declaración solemne, como si dijera: les aseguro por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo está declarando de una manera enfática, de una manera segura, certera, que nadie le quitará el sentirse orgulloso de su actitud y la conducta que él ha tenido en aquella región de Acaya. Pablo en este versículo declara confiadamente que en estas regiones, en la provincia romana de Acaya, nadie puede detener que él se siga gloriando. Ningún intruso, ningún falso apóstol va a quitar ese entusiasmo, ese deseo que él tiene de seguir demostrando ese amor por los corintios y por predicar el Evangelio de Cristo. De hecho, si vemos versículos anteriores, él y casi nos habla casi de las mismas cosas, de que nadie le va a quitar esa gloria. Por ejemplo, lo podemos ver en versículos anteriores como el 1 Corintios 9:15, que dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo, a pesar de que en el versículo anterior, en el versículo 9, vimos la semana pasada, dice: cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad. Es decir, a pesar de las dificultades de Pablo, a pesar de la adversidad, a pesar de que en esta iglesia pasó necesidad cuando estaba en Corintio, a pesar de las calumnias de estos falsos, de sus enemigos, de estos falsos apóstoles, a pesar de los ataques que él recibía constantemente, él no paraba de sentirse orgulloso. Él decía: por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. A pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos problemas que pasó, él seguía adelante. No paraba de sentirse orgulloso
de su actitud y conducta en todas aquellas regiones de Acaya. A pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, vemos la actitud en Pablo que no se vino abajo, sino que más bien se sobrepuso a todas esas cosas. Seguía firme, no solo al llamado de Cristo, sino, como decíamos anteriormente, comenzando el capítulo 10 de Segunda de Corintios, que él en estos 2 últimos capítulos iba a presentar defensa de su ministerio contra las falsas acusaciones que le hacían a él. Y de verdad que eso llama, por lo menos a mí personalmente me llama poderosamente la atención, la entereza, esa serenidad que Pablo tenía a pesar de los ataques que tenía, a pesar de las pruebas tan duras que pasó hasta este tiempo. A lo largo del camino vemos pasajes como 2 de Corintios, no lo tienen que buscar, pero si quieren lo apuntan y luego lo buscan en casa. Por ejemplo, pasajes como 2 de Corintios 1:8, que le sobrevino una tribulación grandísima en Asia Menor. Dice la palabra de Dios que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero a pesar de esto, a pesar de estas situaciones tan complejas que Pablo pasó, a pesar de que los falsos apóstoles, estos acusadores, afirmaban fehacientemente que por un lado era cobarde, era hipócrita, también lo tildaron de un obrero carnal, lo llamaron que era demasiado celoso, también dijeron de Pablo que era demasiado humilde, y en este caso lo estaban acusando de tener poco amor. Y a pesar de las pruebas tan complicadas que pasó, no solo físicas, sino también de estas acusaciones falsas, él seguía amando a los corintios. Él seguía teniendo dominio propio, esa entereza y ese amor por las almas y por Cristo. Pablo, si vemos en estos versículos, invirtió mucho tiempo, invirtió esfuerzo, invirtió energía para defender su ministerio contra el ataque de sus adversarios. Y lo hizo de una manera, como dicen muchos colombianos, sin salirse de las ropas. Él se mantuvo firme, a pesar de las acusaciones. Y realmente nosotros seguimos ese ejemplo de Pablo, a pesar de las acusaciones falsas que nos hagan, ¿nos mantenemos firmes como él o nos salimos de la ropa? Piénsenlo bien. ¿Te han acusado injustamente como a Pablo? ¿Te han injuriado como a él? ¿Han mentido en tu contra? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo realmente hemos reaccionado? Como Pablo, siguiendo su ejemplo, que él seguía el ejemplo de Cristo, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Tenemos esa misma entereza, esa serenidad, esa paciencia que tenía Pablo? A veces sí, a veces no tanto. Pero como les decía, esto debería hacernos reflexionar a cada uno de nosotros en cuanto a la manera de cómo sobrellevamos las cosas cuando somos atacados. Pablo, a pesar de que estaba siendo injustamente acusado, Pablo siempre tuvo una actitud y una conducta adecuada en cada ocasión para en todas aquellas regiones de Acaya. Y sigue diciendo en este versículo, como les decía antes, como si fuera un juramento: por la verdad de Cristo que está en mí. Por la verdad de Cristo que está en mí. Esta frase tiene mucha tela que cortar y yo quiero que hoy meditemos en ella. Pablo dice en este versículo 10, nos habla de que la verdad de Cristo está en él. Pablo había sido un mensajero de Cristo y no cualquier mensajero de Cristo, un verdadero mensajero de Cristo que dice que la verdad de Cristo estaba en él. La verdad de Cristo estaba en Si los corintios
en cierto modo recibían esas acusaciones como verdaderas que lanzaban contra Pablo, estarían de alguna manera rechazando esa relación que tenían con Pablo y con Cristo. Por eso Pablo, viendo este ataque en contra no solo de su ministerio, sino para la obra de Dios, pone como dice el versículo, por la verdad de Cristo que está en mí. Es decir, pone delante de él a Cristo. Pablo les predicó la verdad de Cristo y les seguía predicando a pesar de la verdad de Cristo. Pablo no les hablaba de un evangelio diferente. Pablo, sino que más bien, no sé si ustedes se recuerdan en cierta ocasión cuando él le escribió a los Gálatas, él no les hablaba de un evangelio diferente, sino les hablaba del evangelio de Cristo que estaba en él. Vamos a Gálatas para recordar ese versículo. Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 8. Pablo apeló por la seguridad que Cristo le daba a través de su palabra, de su verdad. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 8. ¿Qué dice ahí? ¿Alguno que se levante? Porque oye murmuros por ahí. ¿Alguien que quiera levantarse y leer por lo menos el versículo 8? Amén, amén, hasta ahí. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto quiere decir que la verdad de Cristo estaba en Pablo, y Pablo más bien corregía e instaba a los hermanos a que no siguieran ese evangelio diferente, sino que siguieran en la verdad de Cristo. Pablo les enseñaba con su propia vida que Jesús estaba en él. Jesús, aquel Jesús que lo transformó por completo. Este Pablo no era el mismo que cuando comenzó a perseguir. Él pasó de ser un perseguidor, ¿se lo recuerdan? Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un perseguido de la iglesia. ¿Recuerdan el relato de su vida en Gálatas? ¿No? Pues vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, en ese mismo capítulo que estábamos leyendo ahorita, a partir del versículo 13, ¿lo tienen? Gálatas capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice el versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido a vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es decir, Pablo hace defensa de su ministerio y también hace como esta especie de juramento, que por la verdad de Cristo que está en mí. Es decir, él afirmaba que la verdad de Cristo estaba en él. ¿Podemos nosotros también decir lo mismo? ¿Que la verdad de Cristo está en nosotros? Piénselo bien. ¿La verdad de Cristo está en nosotros? Así como decía Pablo. De hecho, en cierta ocasión, también Pablo dijo que todas estas cosas, todas las cosas que él había obtenido, todas las ganancias, todo lo que él tenía, lo había estimado como pérdida, por amor a Cristo, para ganar a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La verdad de Cristo está en mí. La verdad de Cristo estaba en Pablo y por eso él se gloriaba. Las palabras de Cristo eran vivas y reales en el apóstol.
Y eso lo podemos ver en versículos como estos y a lo largo de su vida. En sus actitudes, en su conducta, para con sus semejantes, para las personas que le rodeaban, incluso para sus enemigos. Demostró Pablo con su actitud y con sus palabras que la verdad de Cristo estaba en él. Amén. Pablo demostró con hechos y no solo con palabras que esta verdad de Cristo estaba en él. Pero realmente, vuelvo e insisto con la pregunta, de manera individual, ¿podemos decir exactamente lo mismo que decía Pablo? La verdad de Cristo está en ti. Si realmente meditamos en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestras actitudes, si realmente analizamos nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras conductas, ¿revelan que la verdad de Cristo está en nosotros? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra forma de hablar, nuestros comentarios, nuestras reacciones, nuestra manera de vestir, ¿revelan realmente que la verdad de Cristo está en nosotros? Séanme sinceros, pero para el Señor, no para mí. ¿Realmente la verdad de Cristo está en ti? Debemos tener en cuenta siempre estas cosas, porque Pablo las tuvo en cuenta en su vida. Y nosotros tenemos también, así como Pablo, tenemos un deber y una responsabilidad, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, de que la verdad de Cristo permanezca en nosotros. Amén. Por la verdad de Cristo que está en mí, dice Pablo. Debemos todos, incluído me, todos debemos seguir permaneciendo en la verdad de Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Debemos permanecer en su palabra, debemos permanecer en su verdad, amén. Porque si no permanecemos, ¿qué pasa? Si la verdad de Cristo no está en nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles pueden ser los resultados? Piénsenlo bien. Andamos a la deriva, ¿verdad? Como un barco que no tiene timón y no sabe para dónde va. ¿Qué otras consecuencias puede tener en nuestras vidas el no andar en la verdad de Cristo? ¿Cuáles creen ustedes? ¿No todos a la vez? ¿Cómo? Que volvemos atrás a las viejas andanzas. ¿Y las viejas andanzas edifican nuestra vida? ¿Nuestros viejos caminos o nuestros caminos antiguos son mejores que estos nuevos? ¿Los frutos que teníamos antes son los mismos frutos que debemos tener ahora? ¿Verdad que no? ¿Tenemos los mismos resultados? No. Ayer analizaba eso en el trabajo, ¿no? Cuando en cierta ocasión alguien me preguntó algo, y de verdad que, y todos podemos dar testimonio de eso, desde que estamos en Cristo somos más felices. Amén. Tenemos más paz, tenemos más gozo, tenemos felicidad en nuestras vidas, ¿o no? ¿O estamos más amargados? No, ¿verdad? En Cristo estamos enteramente felices, a pesar de las dificultades, porque pasamos dificultades, ¿o no? Pasamos pruebas, pasamos momentos duros, momentos difíciles, pero ¿saben qué? Les digo un secret. Dios está con nosotros. A pesar de todas las cosas, a pesar de que tengamos tribulación, así como las tenía Pablo, es bueno decir que la verdad de Cristo está en mí. ¿Estará en ti? ¿Verdad que sí? Amén. Que la verdad de Cristo siempre está en nosotros. Así que los animo a no dejarse vencer de lo malo, sino vencer con lo bueno lo malo. Dice en este mismo versículo, en la segunda parte, por la verdad de Cristo que está en mí,
que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Cuando Pablo escribe acerca de ese gloriarse o ese sentirse orgulloso, no solo se gloria de lo que Dios ha hecho, sino que también se gloria de otros a través de Jesucristo. Y hay pasajes en este mismo capítulo de 2 de Corintios, pero versículos anteriores y capítulos anteriores que también él nos habla de esto. Por ejemplo, 2 de Corintios 1:14, él nos habla de cómo también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. También nos habla en 2 de Corintios 7:4, 7:14, 2 de Corintios 9:2. Dice, pero conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo se gloriaba. De hecho, en Gálatas, vamos a Gálatas, que es un pasaje también muy importante que quiero que leamos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14, nos habla de este gloriarse de Pablo. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiero hacerles una pregunta ahora. ¿Había obrado mal el apóstol Pablo? ¿Había hecho algo malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenía algo de qué avergonzarse el apóstol Pablo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? Yo creo que no. ¿Qué creen ustedes? Si analizamos su vida, si analizamos el contexto de estos versos que estamos estudiando, de 2 de Corintios, 1 de Corintios, vemos que en todo Pablo obró conforme a la verdad de Cristo. En todo. No se le escapó ninguno. Fue un ejemplo intachable, no solo para sus seguidores, sino también para sus enemigos. Y todo lo hizo sin exigir nada a cambio. Nada a cambio. Dice, de hecho, sigue diciendo en el versículo 11, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pablo sigue mostrando, no solo en el versículo 10, sino también en este versículo 11 que seguimos analizando, su determinación firme de no dejarse intimidar. Pablo no está dispuesto de ninguna manera a que le roben su reputación, a que estos falsos apóstoles se lleven el gato al agua, sino que él defiende su ministerio. A Pablo, como les decía antes, lo acusaban de no amar a los corintios, de no interesarse por ellos, y por ello establece como testigo a Dios de esta gran verdad, casi, nada más y nada menos. Y si nosotros realmente analizamos las relaciones humanas, solemos preguntar, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿A mí? ¿No? ¿Verdad? Solemos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Me amas? Pero ¿cómo la hace Pablo? ¿Porque no os amo? Las hace de una manera diferente, esta pregunta. Hace la pregunta desde otro punto de vista o de otra manera. Pablo hace la pregunta al revés, en cierto modo. ¿Porque no os amo? Es decir, dando por sentado que ellos sabían que sí. Pablo amaba a los corintios, los amaba y lo había demostrado muchísimas veces. Lo que hizo, lo hizo por amor y no lo hizo por dinero. De hecho, el versículo 11 dice eso, o sea, dice como especie de una determinación que ha tomado
de que no es por falta de amor. Bueno, en el versículo 12 ya va a decir el porqué. Mas lo hago y lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pero Pablo dio abundantes pruebas de amor a los corintios y a quienes les rodeaban. De hecho, si podemos leer 2 de Corintios 7, del 3 al 4, Pablo habla de estas cosas. ¿Lo tienen? 2 de Corintios, capítulo 7, versículos del 3 al 4. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? No lo digo para condenaros. Dígalo Andrés. Dígalo Andrés. Amén. No lo digo para condenaros. Dice, estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto a vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo amaba a los corintios. Las acusaciones que a él le hacían, vemos que eran sin fundamento, o sea, no podían decir que no les amaba. Y sigue diciendo, y Dios lo sabe. Pablo pone a Dios como testigo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero Pablo no tenía nada que ocultar. Pablo no tenía una doble vida, no tenía más que sinceridad y amor para ellos. Los corintios sabían que él los amaba. Se los había demostrado. Sin embargo, Pablo pone a Dios como testigo de sus palabras y de sus hechos. Dice, ¿por qué no os amo? Dios lo sabe. Y esto nos habla de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón sincero, de un corazón de verdadero siervo de Dios. Si Pablo no hubiese amado a los corintios, ¿qué hubiese pasado? No hubiese presentado defensa de su ministerio, por un lado. Por otro, no hubiera rebatido ninguna de las acusaciones que se le hacía. No hubiese estado interesado por el rebaño y realmente se hubiese ido para otro lugar. Pero él estaba interesado en los corintios. Él los amaba. Dice en cierta ocasión también en Filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesús. Pablo pone por testigo de su amor a los corintios a Dios. ¿Les ha pasado eso de poner a Dios por testigo, por ejemplo, en una conversación? No, que es que yo no me acuerdo, que es que pongo a Dios por testigo, Usted sabe, Dios está entre nosotros. ¿Les ha pasado eso? Si nosotros ponemos a Dios por testigo, seguro tendremos la verdad. Él sacará la verdad a la luz. Pablo pone como testigo a Dios de la verdad porque esto solía acabar con cualquier discusión que tenían con él. Las discusiones más incómodas se solían terminar poniendo a Dios por testigo. Porque cualquiera que pusiera en duda las palabras del apóstol Pablo se las tendría que ver con Dios, porque Pablo no los engañó. Pablo los amaba sinceramente. Pablo tenía un corazón no solo dispuesto, sino un corazón verdadero para ellos. ¿Hemos dicho algo y hemos puesto a Dios por testigo? En serio, te lo digo. Pongo a Dios de testigo. ¿Han escuchado frases como esas? Te lo aseguro. Pero eso es peligroso, ¿verdad? Como decía el hermano Héctor. ¿Por qué es peligroso poner a Dios por testigo?
porque tenemos que ser temerosos de Él. ¿Cuántas personas no utilizan el nombre de Dios en vano? Y dicen cosas, te lo juro por Dios, que Dios que estaba aquí, y es mentira. En Venezuela se dice, por Dios y mi madre, que se muera mi madre. Te aseguro que yo he dicho la verdad. Pero lo que decía Héctor, eso es peligroso, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si esas palabras no son ciertas? Ananías y Zafira, por ejemplo. Algún día vamos a tener que estar delante de Él. Vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. ¿Y qué le diremos? No, yo no dije eso. No, yo no fui. Cuando saque, mire usted, y usted diciendo, te lo juro. Mucho cuidado. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si las palabras de verdad son sinceras y verdaderas, no hay problema. Pero si son mentiras, dice la palabra de Dios que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos, dígalo. Evidentemente no está bien jurar por nada. Pero sí podemos decir que pongo a Dios de testigo. Delante, Dios está aquí en medio de nosotros. O sea, tiene que decirme la verdad. Por supuesto. Si no, ya sabe. De hecho, cuando nosotros tenemos consejería, lo que solemos decirle a las personas cuando aconsejamos en muchas ocasiones, siempre pedimos sinceridad, porque a veces uno cuenta una cosa que no es tan cierta, otro cuenta otra que no es tan cierta. Entonces, instamos a las personas a que nos digan realmente la verdad, para poder dar un consejo seguro. Y se lo decimos en muchas ocasiones. Dios está aquí en medio de nosotros. Dios nos está viendo delante del Señor. ¿Está diciendo la verdad o no? Porque es un peligro estar mintiendo y sabiendo que Dios nos ve. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Sea bueno o sea malo. Sea palabra buena o palabra mala. Todos vamos a tener que dar cuenta. Y es un peligro. Es un peligro. No la jugamos. Por eso es necesario que nosotros seamos como hacía el apóstol Pablo. Ser auténticos, ser sinceros, ser amorosos, tener un corazón humilde, tener un corazón sencillo, tener un corazón de verdadero siervo de Dios, de verdadero cristiano. Y si analizamos no solo la vida de Pablo, sino la vida de Jesús, ¿cómo actuó Jesús? Con sinceridad, con verdad, con amor, con paciencia. Tuvo bondad también con sus enemigos, a pesar de las acusaciones que le hacían a Jesús, a pesar de las grandes tribulaciones que él pasó, a pesar de las pruebas tan duras que le tocó vivir. Jesús se mantuvo firme, así como Pablo, y dio testimonio, y a pesar de, él se mantuvo firme. Amén. ¿Debemos mantenernos también nosotros firmes? ¿Verdad que sí? Amén. Casi seguimos avanzando un poquitito. Y seguimos en el versículo 12. Dice, vamos a dar algunas pinceladas. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir? ¿No? ¿Sí? ¿No? Casi avanzamos un poquito en el versículo 12, si ustedes quieren, y el tiempo nos ayuda un poquito. Dice el versículo 12, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados
semejantes a nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir Pablo? Más lo que hago, lo haré aún. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes qué creen? Piénsenlo bien. Más lo que hago, lo haré aún. Para quitar la ocasión a aquellos que la desean. ¿Qué quiere decir con esas dos frases? ¿Qué creen ustedes? Maravilloso. ¿No? Lo que decía el hermano, que él no piensa cambiar su manera de pensar, su manera de actuar. Lo que está haciendo lo va a seguir haciendo, me da igual. No piensa cambiar su modo de actuar en contra de a pesar de las acusaciones de sus enemigos. Él piensa seguir haciendo exactamente lo mismo, o sea, no se va a dejar amilanar, no se va a dejar vapulear por sus enemigos. Porque realmente él no entiende que él esté obrando mal, sino sus enemigos. Vuelvo, insisto, ¿estaba obrando mal Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo mal? Nada. Si Pablo hubiese cambiado su manera de pensar o su parecer, si hubiese obrado de otra manera, ¿ustedes creen que hubiese sido correcto? Si se hubiese dejado arrastrar por los demás, por las corrientes, ¿estaría bien? Pero hay personas que, por desgracia, se dejan arrastrar por las razones de sus acusadores, por no quedar mal, por ser político, por, bueno, si él lo dice, bueno, no pasa nada, eso yo se lo dejo. Pero eso está bien, esa actitud está bien. Cuando nosotros estamos obrando de una manera correcta, de una manera conforme a la voluntad de Dios, y otros no quieren que nosotros obremos así, ¿debemos ceder? No, ¿verdad? Debemos mantenernos firmes, como lo hizo Pablo, como lo hizo Jesús. Imagínense que Jesús se hubiese dejado influenciar por su entorno. ¿Dónde estuviéramos nosotros ahora? Perdidos. Si Pablo o Jesús se hubiesen dejado arrastrar por las corrientes, por el qué dirán, si no se hubiesen mantenido firmes, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Como dice la canción, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Dónde estarían nuestras vidas si esa persona que nos habló de Cristo no se hubiese mantenido firme y nos los presentó? Porque Dios utilizó también esas personas, y eso hay que tenerlo en cuenta también, que se mantuvo firme y dijo, no, aquí me da igual lo que digan los demás y que se burlen, yo te digo que tú necesitas a Cristo. Y gracias a esas personas, que Dios los utilizó a esas personas como canales de bendición para nuestras vidas, nos presentaron el Evangelio y hoy estamos aquí. Y hay que darle gracias a Dios por esas personas como tú y como yo, que se han planteado firmes y han dicho el sí quiero y sí me mantengo firme y no me muevo con nada. Dice, más lo que hago, lo haré aún. Yo quiero animarles a que este versículo, que lo dejamos hasta aquí, meditemos en estas cosas. Realmente podemos decir estas mismas frases que decía el apóstol, más lo que hago, lo haré aún, a pesar de. Meditemos en estas cosas y vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo súper corto que tuvimos. Meditando en la palabra de Dios. Hoy hemos hablado del versículo 10 y el 11. Hemos meditado que la verdad de Cristo. Piensen en eso a lo largo de esta semana. La verdad de Cristo debe estar en cada uno de nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias porque eres bueno,
porque nos permites conocerte cada día más, un poquito más hoy. Gracias por tu palabra que la has dejado para nuestra instrucción. Yo quiero rogarte que tú nos ayudes a pensar en estas cosas. Ayúdanos a no tener en poco tu palabra, a no tener en poco los estudios, a no tener en poco ese manual de vida que nos has dejado, Dios. Ayúdanos a entenderlos, ayúdanos a meditarlos y lo más importante, a vivirlo, Dios. Ayúdanos hoy en lo que queda de noche, mañana con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra casa. Ayúdanos a vivirla, Dios, de tal manera que tu nombre sea exaltado en nosotros. Queremos que tú te lleves la gloria y la honra en todas las cosas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios